Muy buenos días, tengan todos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que este día también la bendición del Señor sea derramada sobre cada uno de nosotros. Vamos a seguir considerando el tema que hemos venido tocando, sacrificios y ofrendas para Jehová, mirando así al Señor Jesucristo a través de estas escrituras, de modo que nos ayude nuestra meditación en el día de hoy. Y leamos en Levíticos capítulo 4, las ofrendas por el pecado de ignorancia, de yerro. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, sus estiércoles, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Ahora bien, los sacrificios que consideraremos ahora son sacrificios que son llamados sacrificios o ofrenda por la expiación. Y la palabra expiación viene del verbo expiar, que significa sufrir un castigo por la culpa o por una falta cometida. Y es precisamente de lo que se trata estas ofrendas, que eran así para expiar los pecados del pueblo que habían cometido contra Jehová. Y ahí le da una gran relevancia a estos sacrificios a la sangre, porque la sangre iba a ser el elemento utilizado para que el pecado fuera perdonado. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y es allí donde lo podemos considerar viendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue un sacrificio de expiación por nuestros pecados. Pero hay detalles acá que vamos a mencionar para ayudarnos en nuestra meditación. Este primer sacrificio de expiación era un sacrificio de expiación por los pecados de ignorancia del pueblo, pecados que se cometían por error, que no era del conocimiento del que lo estaba cometiendo. En cuanto a algunos de los mandamientos de la ley, si él faltaba a ellos sin ningún tipo de mala intención, sino por ignorancia,
Sin embargo, aún así él debía ofrecer un sacrificio de expiación por esos pecados. Porque como hemos aprendido, el desconocimiento de la ley no exceptúa el cumplimiento de la misma. Y cuando una persona falta a la ley, igualmente necesita ser juzgado y castigado acorde al delito que haya cometido. De la misma manera, en cuanto a Dios y su ley santa, también debía ser el tratado del mismo caso. Una persona que cometiera alguna falta contra la palabra de Dios, aunque él no supiera, aunque él era desconocedor de la ley, él también debía expiar el pecado. Y es eso lo que estamos viendo acá. Y hay algunos detalles en cuanto a estos sacrificios. Y el principal de ellos es que la persona que traía la ofrenda era uno que había reconocido su falta. Comienza de esa manera, entendiendo lo que él ha ofendido a Dios en alguno de los mandamientos sobre las cosas que no sabían de hacer. Y es precisamente lo que nos hace meditar en cuanto a nuestra relación con Dios. Cuando nosotros vinimos a Él arrepentidos de nuestros pecados, fue cuando obtuvimos el conocimiento por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que nos convenció de juicio, de justicia y de pecado. Entendiendo nuestra falta, entonces vinimos al Señor para reconocerle a Él como ese sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y es precisamente lo que hacía aquel que traía delante de Dios este sacrificio, esta ofrenda. Ahora, lo que se hacía con él, primeramente, era que se traía un becerro a la puerta del tabernáculo y se tenía que poner las manos sobre la cabeza del becerro que iba a ser degollado. Y eso nos habla de la sustitución, la transmisión del pecado. Aquella persona que había cometido la falta transmitía sus pecados, sus culpas, las transmitía al becerro que iba a ser ofrecido. Y eso nos hace pensar en la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras culpas y nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Por eso dice la Biblia, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero también este sacrificio nos hace pensar en la sangre que iba a ser derramada. Lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote iba a tomar la sangre y esa sangre iba a ser rociada. Es maravilloso que esa sangre iba a ser rociada sobre el tabernáculo en sí, pero muy especialmente en el altar del incienso. Se llevaba esa sangre desde el altar del holocausto hasta el altar del incienso. Se pasaba todo el tabernáculo hasta llegar al lugar santo y allí, frente al velo que hacía la separación del lugar santo con el lugar santísimo, ese velo que estaba así cubriendo la gloria de Dios y que figurativamente y que habla de lo que había en el lugar santísimo, la presencia de Dios. No, es maravilloso que el Señor da este detalle de que la sangre iba a ser rociada y iba a ser puesta sobre los cuernos de aquel altar del incienso aromático. Y eso nos hace pensar en lo que ha sido el poder de la sangre del Señor Jesucristo
el efecto que Él ha logrado, que nos ha hecho a nosotros viles pecadores, nos ha hecho aceptos delante de Dios. Y hemos llegado hasta ese lugar de su presencia y le somos agradables a Él por medio del Señor Jesucristo. Y por eso con toda confianza nos podemos acercar al lugar santísimo. Podemos llegar a la presencia de Dios para elevar delante de Él sacrificio de labios que confiesen su nombre, porque el Señor, por medio de su sangre, su sacrificio, nos ha hecho agradables y aceptables delante de Dios. El poder de esa sangre. Pero también hay un detalle particular, que la grosura de este sacrificio iba a ser quemado en el altar del holocausto, lo que nos hace pensar en la satisfacción de Dios en este sacrificio, en la vida agradable de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacrificio que hizo el Señor por nuestros pecados satisfizo por completo la demanda de la justicia de Dios. Pero el detalle interesante es que el resto del sacrificio de este becerro que estaba siendo sacrificado, lo que era su carne, su piel, la cabeza, sus piernas, todo esto tenía que ser sacado del campamento para ser quemado fuera del campamento. Y nos hace pensar en la santificación del Señor Jesucristo. Él fue sacado fuera del campamento, como lo dice el escritor a los Hebreos, que así como los sacrificios por el pecado, la víctima que era sacrificada tenía que ser sacada. Él dice, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Esa acción de sacar fuera aquel animal para ser quemado nos hace pensar en este solemne momento cuando el Señor fue sacado fuera de Jerusalén, llevado hasta el Gólgota y allí ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Y ahora el escritor a los Hebreos nos invita a que salgamos pues a Él, que nos apartemos de todo este sistema religioso y vayamos a Él, atraídos hacia su persona, atraídos por su sacrificio y por su obra, que salgamos pues a Él fuera del campamento. En esta mañana es el llamado del Señor a salir a Él, a congregarnos a Él, para que juntos meditemos en lo que Él sufrió por nuestros pecados, su sangre derramada y la obra perfecta que pudo satisfacer para siempre la demanda de la justicia de Dios. Nuestros pecados, por medio de Él, han sido expiados. Que el Señor bendiga su palabra.